las 10 razones reales por las que el cristianismo es la religión más perseguida. Obtenemos este artículo de forosdelavirgen.org. Hay aquí 10 razones profundas por las que los cristianos son perseguidos de manera desproporcionada. 1. El cristianismo está creciendo de manera espectacular en lo que a menudo se llama el sur global. Este crecimiento solo es posible porque los cristianos evangelizan activamente, compartiendo el evangelio de la salvación con los demás. Este impulso misionero es visto como una amenaza por los sistemas políticos y sociales, especialmente estratificados de los países menos desarrollados, y dirige la atención hacia los cristianos. Los cristianos en general son ajenos a las estructuras de poder y dominación de esos países, y a menudo crece entre los marginados, como por ejemplo en la India, donde el crecimiento cristiano se da preferentemente entre los Dalit, que son los intocables, la casta más baja de la sociedad. 2. El cristianismo está creciendo rápidamente en algunas de las zonas más peligrosas del mundo, sobre todo en partes de Asia, África subsahariana e incluso en el Medio Oriente. En estas áreas volátiles, cualquier alteración del frágil status quo es potencialmente desastrosa y los cristianos están sufriendo a causa de ello. En estas naciones, el cristianismo es un fenómeno nuevo que no tiene expresiones políticas ni culturales autóctonas, y por lo tanto es más desconfiable, está menos protegido y es más atacable. 3. El cristianismo es a menudo visto como una forma de imperialismo occidental y se identifica con Occidente. Esto hace de los cristianos un objeto natural para muchos movimientos nacionalistas. El nacionalismo siempre busca unificar la nación mediante la exclusión de las minorías. Crean la unidad a través del odio, y los cristianos que viven para otro reino son a menudo el blanco de ese odio nacionalista. Un ejemplo de esto es el nacionalismo hindú extremo, que se refiere a los cristianos como anti-hindúes. 4. Los cristianos están a menudo a la vanguardia de la promoción de los derechos humanos, así como también los cristianos se oponen a la violencia, la corrupción y la explotación de los pobres. Por tales hechos, pueden ser objeto de los poderosos, ya sean gobiernos o grupos de la mafia, que no dudan en usar la violencia u otras fuerzas de coacción para conseguir lo que quieren. Por ejemplo, los señores de la droga latinoamericanos asesinan sacerdotes católicos y otros líderes cristianos porque son los únicos que defienden los derechos de los pobres. Y en China, los obispos y pastores son encarcelados porque no se adhieren a la Iglesia cristiana que ha fabricado el régimen. 5. Los cristianos tienen su máxima lealtad al reino de Dios, que no es de este mundo. Como tales, son vistos con recelo por los gobiernos totalitarios, que como su nombre indica, quieren un control total sobre los cuerpos y las almas de las personas. Las filosofías de vida distintas a las oficiales son consideradas el enemigo, y sobre todo si tienen la imagen de estar vinculadas a estilos de pensamientos de otras regiones, lo que sucede con la identificación cristianismo y occidente. Esta es la razón detrás de gran parte de la persecución en lugares como China, y más aún en Corea del Norte. 6. Los cristianos, como un todo, rechazan la violencia y las represalias. La persecución es invariablemente del fuerte oprimiendo al débil, o en el caso del cristianismo, los mansos. De modo que persiguen a los cristianos simplemente porque pueden. En cambio, no se meten con los musulmanes, porque saben que son usuarios consuetudinarios de la violencia. Esta forma de actuar a través de la ausencia de miedo a los cristianos la vemos en Occidente, en que muchos que no se atreven a criticar a los musulmanes se la agarran con los cristianos. Por ejemplo, los musulmanes fundamentalistas son extremadamente violentos contra los homosexuales. Sin embargo, en Occidente, el blanco predilecto del lobby gay son los cristianos y mantienen la boca llamativamente cerrada respecto a los musulmanes. 7. El cristianismo es la religión por excelencia del martirio. Desde su creación, empezando por Jesús, seguido de sus discípulos y la Iglesia primitiva,
muchos cristianos han aceptado el martirio antes que abjurar de su fe, en tiempos antiguos a manos de los romanos, en tiempos medievales y en tiempos modernos a manos de los musulmanes y otros. Pocas otras religiones alientan a sus seguidores a abrazar la muerte en lugar de retractarse, como se recoge en las propias palabras de Cristo. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Puede verse también el Evangelio de Lucas 14:33. Es por esta razón que los cristianos en general no rehúyen el martirio y lo afrentan. Por eso, son un blanco predilecto. 8. El cristianismo es una fe proselitista, que busca ganar adeptos. Ninguna otra religión importante, incluyendo el budismo, el hinduismo, el judaísmo y también el propio islam, tiene este aspecto misionero. Estas otras religiones tienden a ser colindantes con sus respectivos grupos étnicos, los budistas con los asiáticos, el judaísmo con los judíos, el hinduismo con los hindúes. De este modo, el cristianismo es la única religión que va a los territorios que son blancos de otras religiones. Por ejemplo, en el mundo musulmán, el cristianismo no solo es la principal religión de ser acusada de hacer proselitismo, sino al pronunciar públicamente enseñanzas que contradicen a Mahoma, los cristianos son acusados también de blasfemar. 9. El cristianismo es la religión más extendida en el mundo, es más visible. Hay cristianos prácticamente en todas las partes de alrededor del mundo, incluyendo en gran parte del mundo musulmán, y los medios de comunicación difunden el temperamento de que los cristianos son atacables o perseguibles. Además, dado que gran parte de la tierra que el Islam se apoderó fue originalmente cristiana, incluyendo el Medio Oriente y el norte de África, la región que hoy se conoce como el mundo árabe, los musulmanes de todo el mundo están siendo confrontados con vestigios del cristianismo. Por ejemplo, en Siria, donde muchas iglesias y monasterios antiguos están siendo destruidos por grupos vinculados a Al-Qaeda. Del mismo modo en Egipto, donde Alejandría era un centro importante del cristianismo antiguo, antes de las invasiones islámicas del siglo VII. Aún quedan al menos 10 millones de cristianos coptos, aunque algunos ponen un número mucho más alto. Debido a la enorme cantidad solamente, entonces, los cristianos autóctonos, por ejemplo, son mucho más visibles y expuestos a los ataques de los musulmanes que otros grupos religiosos de todo el mundo árabe. 10. Los cristianos son perseguidos, porque Cristo es perseguido. Satanás sabe que le queda poco tiempo, y por lo tanto, incapaz de llegar a Cristo o a su madre, como se ve en Apocalipsis 12:12, él hace la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús, como se ve en Apocalipsis 12:17. Esta es la realidad oculta detrás de toda persecución, la causa eficiente que mueve a la maquinaria de persecución contra los cristianos. El mundo y el diablo siguen persiguiendo a Cristo por medio de su pueblo, como se ve en Hechos 9 del 4 al 5. Así como Cristo dijo que si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. Es lógico que la herramienta de Dios para difundir su reino sea la más atacada, o sea, la Iglesia y sus fieles. Estas son las 10 razones reales por las que el cristianismo es la religión más perseguida. Si te ha gustado este vídeo, te pido que le des a me gusta y lo compartas entre familiares y amigos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal para estar atento a muchos más vídeos como este. Y si nos quieres apoyar en nuestra labor de evangelización, te dejamos nuestro Patreon en la descripción de este vídeo para que nos hagas llegar tu donativo. Muchas gracias y que Dios te bendiga.